La decisión de celebrar una sesión privada del Consejo de Seguridad para conocer lo de Haití, decía en el segmento anterior, tiene que servirnos a nosotros de lección. Porque cuando se trata de intereses geopolíticos, y Estados Unidos tiene unos claros intereses en la realidad que está viviendo Haití. Recuerden, no es casual las intervenciones que ha hecho Estados Unidos en ese país. Eso no ha sido casual. Una de las más largas, de las más extensas de la historia ha sido precisamente esa que se hizo desde 1915 hasta 1934. Una de las más largas. Entonces, cuando decía, se trata de asuntos de carácter geopolítico, de interés geopolítico, por lo general, las amistades son circunstanciales. Las amistades son circunstanciales y son los intereses los que prevalecen, los intereses nacionales de los que toman las decisiones. Y los intereses nacionales de una potencia pudieran no coincidir con los intereses nacionales de otras naciones. En el caso de Haití, con los intereses de República Dominicana. Haití tiene un gran problema y por eso la pasividad de la comunidad internacional. Y es que si usted decide participar activamente y tomar el control de la realidad que está viviendo una nación como esa, usted tendría que asumir ipso facto algunos costos económicos, porque ahí sencillamente no hay recursos. Si fuera una nación petrolera, inmediatamente usted pudiera estar seguro de que el interés por participar sería grande, porque hay recursos y se pueden hacer negocios. Y con los propios recursos que genera la nación, usted puede buscar cualquier fórmula. Pero en el caso de Haití, no. Haití, ahí no hay absolutamente nada que no sea mucha miseria. Y entonces eso implicaría un gran costo para los actuantes. De hecho, la comunidad internacional es que mantiene en pie Haití. De alguna manera ha subsistido precisamente por cierta ayuda que presta la comunidad internacional. Eso es así. Incluso hubo una intervención que terminó sin haber conseguido ningún objetivo. Uno no puede colocar en el paredón de fusilamiento a la comunidad internacional porque hay cosas que es necesario entender. No es muy fácil. Si algún punto de coincidencia tenían los políticos haitianos, era en lo que tenía que ver con la necesidad de que la misión de Naciones Unidas o las misiones terminaran. Y no estoy inventando con respecto a eso. Ese era un punto de vista, algo en lo que coincidían todos los políticos de Haití. Hay que terminar con la presencia extranjera en el país. Y lidiar con gente que por lo general ni siquiera dice lo que piensa, no es un flycito al pitch. Y fíjense, hubo ahí una participación, un acompañamiento, llamémosle así, más o menos prolongado de Naciones Unidas y no se consiguió absolutamente nada. Es más, cuando se retiraron, cuando terminó la misión con la presencia de efectivos militares, la situación haitiana ya estaba involucionando. Y ellos sabían hacia dónde eso iba a conducir, pero eso era costoso. Muchos países que estaban haciendo aportes ahí se quejaban de que no habían resultado, de que eso era una carga. Y los haitianos, por otro lado, también empujando para tener las manos libres. Porque en todo esto hay ese interés de repartirse el botín
sin tener que dar muchas explicaciones. Toda esa ayuda internacional que llega y los recursos internos que se manejan, pues todo eso se reparte ahí a dentelladas, sin mayor rendición de cuentas. Y entonces, esa es una situación bastante compleja, porque no hay realmente, no hay más salida que un acompañamiento internacional para ver cómo se puede cambiar allí el rumbo de los acontecimientos. No hay de otra. Pero viabilizar eso no es tan fácil. Allí habría que producir cambios drásticos y una presencia, garantizar una presencia importante de la comunidad internacional que permita el desarme de la población, que permita crear mecanismos institucionales para que el país pueda lograr una recuperación. Hay un problema de pandemia que habría también que afrontar en medio de una situación de un deterioro de la economía bastante severo, y todas esas son dificultades que hay que poner sobre la mesa cuando usted está planteando posibles soluciones. No es tan fácil como usted sentarse en un programa de televisión a sugerir soluciones. Estamos hablando de un país pobrísimo, de un país en una situación calamitosa, en donde no hay, reitero, recursos. Y entonces, pues, las soluciones allí no son tan fáciles. Por eso yo creo que estamos viviendo momentos clave. La comunidad internacional pues mandará en la coyuntura que está viviendo ese país un mensaje con las decisiones que tome, que habrá que anotar en el libro que hay que tener sobre asuntos de prioridad, donde figuran las grandes prioridades. Bueno, sobre la cuestión esta de las investigaciones, decía que hay un claro interés de participar y probablemente de tener el control. Ya Naciones Unidas mostró su interés, Estados Unidos también por la vía unilateral ha estado haciendo presiones en ese sentido. Quieren participar porque las investigaciones pueden repercutir y van a repercutir en el curso de los acontecimientos en ese país. Yo no tengo mucha esperanza de que se establezca la verdad, porque normalmente ese tipo de cosas se manejan políticamente en base a lo que se estime que sean las conveniencias. Eso me acuerda a mí un poco lo que ocurrió aquí en las elecciones municipales, que hubo una investigación de entidades internacionales y finalmente no se sabe muy bien, que no se establecieron ahí responsabilidades ni se señalaron causas puntuales. Se buscó una fórmula que no complicara políticamente la cosa. Naturalmente son hechos que no se pueden, que son distintos. Estamos hablando en el caso de Haití de un magnicidio, eso son palabras mayores, pero en definitiva tienen como denominador común el tratarse de un asunto de interés político con repercusiones en la vida política, en el curso de los acontecimientos que han
tenido esa tendencia al agravamiento. Y por eso es importante, y Estados Unidos, los organismos internacionales quieren tener el control de eso. Los haitianos se han movido rápidamente. Hasta ahora han sido un poco parcos en eso, cuidadosos, porque ellos no son bobos. Ellos no son bobos y saben perfectamente que cómo es que se manejan esas cosas. Y hasta ahora mismo han tenido el control y probablemente habrá un acompañamiento internacional en lo que tiene que ver con eso. Pero, reitero, las investigaciones, sus resultados pueden tener ahí una gran repercusión en el curso de los acontecimientos. La ausencia de Moïse ha producido cierto relajamiento. Si eso se aprovecha inteligentemente, al menos se puede generar un proceso de discusión que conlleve a la elaboración de fórmulas de consenso que permitan sortear la crisis y buscar soluciones de común acuerdo. La posición radical del señor Moïse era un problema. Y yo creo que se abre esa posibilidad ahora. Moïse es un hombre que tenía muchos intereses económicos en Haití. Y además de eso, graves acusaciones de corrupción. Y en el marco de todas esas contradicciones, salir del poder no era cualquier cosita. Él quería garantizarse su tranquilidad mediante una reforma constitucional. Es verdad que Haití necesitaba modificar muchas cosas en su constitución. Todo el mundo sabe que ese sistema semiparlamentario o semipresidencialista, como usted le quiera llamar, no es adecuado para un país como Haití, porque eso de que un primer ministro que tiene que ser su designación conocida en el Parlamento, que tiene responsabilidad frente al Parlamento y el Parlamento tiene que conocer unos informes y ese tipo de cosas son, ese sistema es propio de países con tradición de diálogo, que es precisamente el gran problema que tiene ese país. Y eso había que adecuarlo a la realidad de esa nación, que por lo general terminaba con un presidente gobernando por decreto. Esa era la constante ahí. Los últimos presidentes haitianos se vieron precisados a gobernar por decreto porque las elecciones parlamentarias no se podían, bueno, pero hasta las presidenciales en una oportunidad se tuvieron que posponer. Ahora, el señor Moïse quería, además de eso, garantizarse mediante la reforma constitucional su tranquilidad y al mismo tiempo la posibilidad de seguir incidiendo en la política haitiana, promoviendo un delfín como lo hizo el señor Martelly, que lo llevó a él mismo a la presidencia de Haití. Y esa era una de las cosas que eran de las cosas que pesaban en las decisiones tomadas por el presidente. Hay una participación de colombianos en el asesinato de Moïse. Eso ya se ha visto de forma clara. Gente que llegó, se habla de que una parte penetró por el territorio de República Dominicana. Eso es posible y no se puede decir que República Dominicana por eso tenga ningún tipo de responsabilidad en lo que ocurrió ahí.
porque nosotros tenemos unos controles, pero el control fundamental le corresponde a la nación en donde ingresan los visitantes. No sabemos, no hay información clara con respecto a eso. El tiempo dirá. Todo eso está en investigación. El asunto es que hay unos colombianos ahí detenidos. Eso abre la posibilidad de que se puedan conseguir informaciones que expliquen cómo fue que se tramó todo esto. No luce algo parecido a lo que ocurrió en Colombia y que citaba en el segmento anterior, porque a ese candidato presidencial que sucedió Gaviria, lo mató el cartel de Medellín, y eso se sabía, y por eso probablemente la reacción de la gente no fue una reacción contra el poder político, porque no fue un crimen político, eso fue un crimen cometido por una organización criminal de narcotraficantes que sencillamente se sentía preocupada por la posición de este aspirante a la presidencia, muy popular. Todo indicaba que iba a ser el presidente. Su posición con respecto a la extradición, que tanto le temía el narcotráfico en Colombia, y todos esos planteamientos que él hacía sobre la necesidad de enfrentar de forma más efectiva los cárteles de las drogas en Colombia. Por eso lo asesinaron. Aquí, aunque hay colombianos, no creo que se pueda hablar de un interés del narcotráfico en consolidar su influencia en Haití. No creo que se trate de eso, porque el narcotráfico en Haití no puede tener una situación mejor que la que tiene ahora, que la que ha tenido con Moïse. Para eso Moïse no era realmente un obstáculo, porque ellos podían despacharse, así como entraron esos grupos criminales. Así hay bandas en Haití que tienen esos contactos con el narcotráfico. No desconozco vínculos de sectores económicos importantes de esa nación, de grupos poderosos. Bueno, este hecho yo creo que lo pone en evidencia. Este hecho lo pone en evidencia. Y hasta dónde son capaces de llegar. Porque ahí el narcotráfico tiene un negocio muy bien montado. Y de lo que se trata es precisamente de proteger eso, algunos intereses locales que se veían afectados precisamente por la tosudez con que este señor se manejó. Esa es una realidad lamentable. Lo que a mí me preocupa es que si se ensayan fórmulas distintas a la intervención masiva de la comunidad internacional, en esos asuntos para enfrentar el problema de raíz, esas fórmulas que se están sugiriendo públicamente de la celebración de las elecciones y las necesidades, todo eso difícilmente pueda conducir a lograr una estabilidad duradera y a garantizar que ese país pueda poco a poco despegar y dejar atrás todas esas taras que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Porque lo que la práctica ha demostrado es que muchas veces hay interludios de estabilidad, de cierta paz, y por tanto algunos avances, y luego grandes convulsiones, grandes conflictos que empujan luego hacia atrás. Y en ese jueguito, Haití se ha mantenido en un nivel de estancamiento pasmoso, hasta el punto de que
en los años 60, yo lo he expresado aquí, en los años 60 se podía decir claramente que Haití y República Dominicana más o menos estaban ahí en cuanto a nivel de desarrollo, calculado por tomando en consideración su Producto Interno Bruto. Y Haití se ha mantenido estancado ahí, y hoy el Producto Interno Bruto de República Dominicana, el tamaño de su economía es 8 veces superior al tamaño de la economía haitiana. Y eso se explica fundamentalmente por esas turbulencias en que ha vivido permanentemente esa nación, con grandes potenciales para desarrollarse, grandes potenciales, pero que la política no permite que se puedan aprovechar. Vamos a esperar cómo transcurren los acontecimientos, pero para República Dominicana, este es un problema que nos obliga a mantenernos en tensión permanente por el peligro que todo eso entraña. Nos hemos manejado hasta ahora con mucho cuidado, yo eso lo celebro, y hay a toda costa que evitar que ese remolino termine alando a nuestro país y que nos veamos envueltos en esa situación, en esa espiral de conflictos que ha predominado en el país vecino. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.